¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Nosotros, si todo va de acuerdo a los planes que tenemos, seguimos en África, pero ya estamos aquí de regreso la semana que entra para terminar esta serie ahí en persona con todos ustedes. Pero qué bueno que están con nosotros. Vamos a continuar con nuestra serie ¿Cómo nos cambia Dios? Miren, hemos aprendido en la palabra de Dios que una vez que aceptamos a Cristo, entonces inicia un cambio en nosotros, porque lo que sucede es Dios nos envía a su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos sella y empieza a vivir en nosotros. Y entonces empieza una transformación que la Biblia llama santificación. Es un proceso que sucede de forma diferente en cada uno de nosotros. Pero miren, la cosa trágica con respecto a ese cambio es que, aunque para algunas personas es una cosa que sucede relativamente rápido y para otras un poco más lento, hay personas que nunca realmente llegan a tener la verdadera transformación que podrían tener porque se rinden en el camino, porque tiran la toalla. La mayor parte de la gente que se rinde en el camino a su transformación es gente que cae en un ciclo que yo le llamo el ciclo destructivo del pecado. Y generalmente sucede de una manera más o menos así, fíjense. Todo esto empieza siempre con una crisis. Empieza cuando tú de repente te das cuenta que algo está mal. Sientes en tu corazón que no estás viviendo la vida como deberías de vivirla, te sientes descontento contigo mismo como persona y entonces empiezas a buscar, empieza a lo mejor gente se acerca a ti y te invita a venir a la iglesia, alguna persona te da un volante y te invita a algún lugar, se empieza en la búsqueda para tratar de encontrar cómo salir de ese lugar en donde te sientes tan mal. Como platicamos hace unas semanas, si tú buscas con honestidad cuando sientes ese descontento en tu corazón, lo que vas a encontrar es a Dios y te vas a llevar la sorpresa de que Dios es el que te estaba llamando a ti. Entonces, si tú encuentras a Dios, ¿verdad? Te acercas a la palabra de Dios, vienes a la iglesia, oyes un mensaje, empiezas a estudiar la Biblia, de pronto te vas a emocionar cuando aceptas a Cristo y entiendes lo que eso significa, empieza una emoción interna porque encontramos en la Biblia pasajes como este. Romanos 6:14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando entendemos lo que eso significa, que por la gracia de Dios nosotros fuimos redimidos, fuimos salvados, Dios perdonó absolutamente todos nuestros pecados y aparte nos dice que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros, de pronto sentimos poder, sentimos una alegría inmensa y salimos corriendo a toda velocidad. Iniciamos nuestro camino espiritual y vamos felices de la vida. Pero ¿qué sucede? Que el hecho de que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros no significa que no vamos a tener tentaciones. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de Zaqueo, ¿no? Ustedes se imaginan que después de que Jesucristo dejó la casa de Zaqueo, en ese momento Zaqueo tuvo ese cambio en su corazón, vio las cosas desde otra perspectiva, pero cuando regresó el siguiente día a trabajar, a su trabajo típico con las mismas personas, ¿no empezó a tener tentaciones? ¿No empezó a querer vivir la vida otra vez como la vivía antes y sentía que su cuerpo lo llamaba a caer en esas tentaciones? Eso es exactamente lo mismo que nos pasa a todos. Empezamos a tener tentaciones, empieza a haber una lucha dentro de nosotros contra esas tentaciones y cuando nos damos cuenta, ¡pum!, de pronto caemos en la tentación. Entonces, al principio, ¿verdad?, esa caída a lo mejor decimos, no, fue un error. Y nos levantamos otra vez porque nos sentimos en una mini crisis y volvemos a buscar ayuda y volvemos a buscar a Dios. Y al rato otra vez vamos con fortaleza y nos sentimos muy emocionados. Y de pronto otra vez empiezan a venir las tentaciones y volvemos a caer. Y entonces nos empezamos a sentir frustrados. Mientras más veces caemos en ese ciclo y volvemos a caer, caemos en la frustración. Y esa frustración puede ser cada vez un periodo más largo. Y entonces llega un momento en que la gente nos sentimos como lo expresó Pablo en Romanos 7:15, que dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces de pronto empieza a decir, ¿pero qué me pasa, no? Pablo dice, encuentro que hay una ley en mi cuerpo que me empuja hacia la tentación y que me hace caer en esas tentaciones y me siento frustrado. Entonces hay personas que aún en esa frustración vuelven a buscar a Dios, pero hay personas que se rinden porque no saben cómo tener victoria con esas batallas diarias. Si tú te has sentido así, o a lo mejor en este momento te estás sintiendo de esa manera, primero déjame decirte, bienvenido al club, porque esas son cosas que experimentados absolutamente todas las personas que estamos siguiendo a Cristo, tenemos esos enfrentamientos, porque estamos en una guerra que está llena de batallas diarias.
¿verdad? Y esas batallas diarias están propiciadas por un enemigo que tenemos. Hay un ser espiritual que odia a Dios y por lo tanto odia a la creación de Dios que somos nosotros. Y su tarea en todo momento es tratar de desanimarte. Es tratar de distraerte de las cosas a las que Dios te llamó, de las cosas para las que Dios te puso en esta tierra. Y fíjate, lo que tú tienes que acordarte es de esto, porque eso es de lo que te trata de distraer el enemigo. Esta guerra ya está ganada. O sea, Jesucristo triunfó en la cruz sobre la muerte y triunfó sobre el enemigo, sobre Satanás, y al final de los tiempos Satanás va a ser enviado permanentemente al infierno. Pero nosotros, mientras tanto, seguimos aquí en el campo de batalla. Ya fuimos salvados, pero seguimos peleando estas batallas diarias hasta que lleguemos nosotros a la eternidad. Pero la eternidad, por gracia, ya está asegurada. Entonces, ¿qué significa este asunto de vivir en la gracia aunque seguimos en la guerra? Porque fíjense, muchas personas piensan, ok, la gracia significa que Dios ya perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que mientras viva yo aquí, pues no importa si caigo y puedo seguir pecando. Pablo nos dice esto en Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Pablo dice, por ningún motivo tenemos que permitirnos perder las batallas diarias, porque lo que va a suceder es que si tú te dejas ir en las batallas diarias, permites que el enemigo triunfe cada vez con las tentaciones que te pone, lo que va a hacer es distraerte del propósito para el que Dios te puso en esta tierra. Nosotros fuimos dejados aquí en la tierra, aunque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, precisamente para ganar más territorio para Dios. Y cuando tú te tropiezas, lo que haces es separarte de Dios. Te sientes enojado, te sientes frustrado, y en lugar de estar viviendo para el propósito de Dios y con la plenitud que Dios planeó para ti, estás frustrado, te sientes derrotado. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es cómo podemos ganar esas batallas diarias, ¿no? Y seguir ganando terreno para Dios. El día de hoy vamos a ver lo micro, o sea, vamos a ver en detalle las batallas diarias y cómo vencerlas. Y la semana que entra vamos a terminar con el macro, o sea, la imagen más grande de la importancia de triunfar de la mano de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo ganamos estas batallas diarias. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu gracia, por la misericordia que mostraste para nosotros cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Señor, tú sabes cómo batallamos nosotros diariamente con todas estas cosas y lo frustrados que llegamos a sentirnos por culpa de los fracasos, de nuestras caídas. Pero tú en tu palabra tienes provisión para nosotros, Señor. Así es de que te pido que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento y nos ayude a entender cuál es la manera, el camino que tú has puesto aquí para nosotros para poder triunfar en estas batallas diarias. Señor, guíanos a través de este estudio, que tu Santo Espíritu sea una luz para nosotros y salgamos de aquí transformados sabiendo, Señor, que tú ahí estás para nosotros. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, yo creo que mucha de la frustración que sentimos cuando enfrentamos este asunto de las batallas es la duda que tenemos de quién es el que pelea estas batallas. Aquí hay dos errores que la gente puede cometer, irse hacia un lado o hacia el otro. Uno es pensar, bueno, yo estoy bajo la gracia, Dios es el que está en control de todo, entonces Él es el que pelea las batallas y yo no hago nada y entonces simplemente sigo cayendo y cayendo y cayendo y sigo hacia adelante como si nada. El problema con eso es que mi corazón se va a ir endureciendo y va a llegar un momento en que ya no escucho la voz de Dios. El otro es la gente que dice, no, las batallas las tengo que ganar yo. Y entonces, por fuerza de voluntad, están tratando de hacer esa transformación interna. Y esa gente, por lo regular, viven frustrados en el ciclo constante de estar levantándose y cayendo, y levantándose y cayéndose, levantándose y cayendo, y corren el riesgo de que llegue un momento en que piensen, hasta ya no funciona y mejor me rindo. La Biblia nos dice que estas batallas son luchadas con el poder de Dios, pero que nosotros tenemos una parte de la responsabilidad. Fíjense, en Romanos 8:5, Pablo dice estas palabras. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu
fijan la mente en los deseos del espíritu. O sea, lo que nos está diciendo este pasaje es que dentro de nosotros hay dos naturalezas que están luchando. ¿Ok? Tenemos nuestra carne, la naturaleza del mundo, que nos empuja a las cosas del mundo. Pero también, como aceptamos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, empezamos a tener unos apetitos del Espíritu, empezamos a tener hambre de cosas del Espíritu. Y la diferencia entre la gente que vive de una manera o de otra, ese pasaje dice que es en qué fijamos nuestra mente. Entonces, la Biblia, vamos a ver cómo nos va a dar un camino que está dividido en dos partes. Una, ciertas cosas de las que tenemos que alejarnos. O sea, hemos estado fijando nuestra mente en ciertas cosas y necesitamos alejarnos de esas cosas. Y otras que son cosas en las que ahora tenemos que fijar nuestra mente. Entonces, alejarnos de ciertas cosas y acercarnos a ciertas otras. Y las vamos a ir viendo en lo que vamos a analizar el día de hoy, de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para triunfar en estas batallas diarias. Y vamos a ver cómo tiene que ver con alejarnos de y acercarnos a. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera parte. Esta tiene que ver más con las cosas de las que tenemos que alejarnos. O sea, el número 1 en su programa dice, si quieres triunfar en las batallas diarias, identifica la forma en que eres tentado. O sea, si tienes interés en poder triunfar en el día a día contra las tentaciones de Satanás, tienes que tratar de identificar de qué manera te tienta Satanás. Fíjense, Proverbios 4, versículos 26 y 27 dice, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Fíjense, esa última frase, apártate de la maldad. Tienes que ir por el camino correcto sin hacerte ni a un lado ni al otro y tienes que alejarte lo más posible de las cosas que sabes que están mal. Miren, todos nosotros tenemos ciertas cosas que son únicas a nosotros. Por ejemplo, nuestras huellas digitales, ¿no? Por eso nos piden que pongamos huellas digitales en algunas cosas, porque eso nos identifica de forma única. Nuestros ojos son únicos, nuestra voz es única. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros tiene como un patrón de tentación que es único a nosotros. O sea, no a todos nos tientan las mismas cosas, y aunque sean cosas similares, no nos tientan de la misma manera. Entonces, tenemos un enemigo, fíjense, que tiene un conocimiento profundo de las herramientas con las que cuenta para atacarnos y de nosotros. Se tiene dos herramientas que son poderosísimas. Él, para empezar, sabe que tiene una voz en tu cabeza. O sea, el enemigo puede susurrarte cosas al oído y meter pensamientos en tu cabeza que van a empezar a generar ciertas cosas. Pero aparte sabe que tiene un oído dispuesto. Tú y yo tenemos una naturaleza, ¿verdad?, que está dispuesta a escuchar estas cosas, ¿no? Entonces estamos dispuestos a poner el oído ahí tantito, él empieza a decirnos cosas y nosotros inmediatamente ponemos atención, ¿ok? Entonces sabe que puede hablarte y sabe que estás dispuesto a escuchar, pero aparte te conoce perfectamente. Conoce cuál es tu patrón de comportamiento, sabe cómo funcionas, sabes cuáles son tus tendencias, ¿no? Entonces él te conoce tan bien que, fíjense, si el enemigo te conoce a ti perfectamente, ¿no sería importante que tú también te conocieras a ti mismo perfectamente? Que supieras exactamente cuál es la manera en que funciona tu organismo a través del cual caes en tentaciones. El punto de partida es conocerte a ti primero. Por eso dice, identifica la forma en que eres tentado. Hay 5 preguntas que te tienes que hacer acerca de los hábitos que tú tienes en donde caes en tentación. Fíjense, número 1. ¿Cuándo soy tentado con más frecuencia? ¿Cuándo eres tú tentado con más frecuencia? Hay personas que depende del día de la semana tienen más fuerte unas tentaciones que otras. Por ejemplo, hay gente que el lunes se levanta deprimido porque tiene que regresar a trabajar o tiene que regresar a la escuela y entonces la depresión va a causar cierta vulnerabilidad. Llega el viernes y a lo mejor te empieza a ganar la lujuria. Llega el sábado y a lo mejor la irresponsabilidad, ¿no? O sea, dependiendo del día de la semana, hay cosas que pasan diferentes para cada uno de nosotros. Ahora, no nada más el día, también la hora, ¿no? Hay gente que a lo mejor por la mañana se levantan agresivos, ¿no? No les gustan las mañanas y entonces caen en la tentación de ventilar su enojo con la gente que menos lo merece, ¿no? A lo mejor al mediodía te entra la gula, a lo mejor en la noche te entra la impulsividad, no sé, ¿no? O sea, tú te conoces. Entonces piensa qué días de la semana y en qué horarios eres tentado con más frecuencia. Número 2 dice, ¿dónde soy tentado con más frecuencia? ¿En qué lugar te encuentras tú cuando la tentación te ataca de forma más fuerte? Hay gente que a lo mejor es cuando está
en su casa, con su familia. Hay veces que es cuando está en el trabajo, con sus compañeros de trabajo, o en la casa del vecino, o en una tienda donde venden revistas, o cuando está en juntas o en viajes de trabajo, ¿no? O sea, ¿en dónde estás geográficamente cuando eres tentado? Número 3, ¿quién está contigo? ¿Quién está contigo cuando eres tentado con más frecuencia? Fíjense, hay gente que sus peores tentaciones son cuando están con un grupo de amigos, o cuando están entre extraños. Gente que ni te conoce, ¿no? Y entonces pues, te desinhibes, ¿no? O a lo mejor cuando estás solo, ¿no? Es cuando la tentación más te ataca. O a lo mejor es con una persona en particular, ¿no? Con un amigo, o con tu secretaria, o con uno de tus hijos, o con tu esposa, o con, ¿no? O sea, ¿con qué persona estás cuando eres tentado con más frecuencia? Esta que sigue es una muy importante y muy profunda, fíjense. Dice, número 4, ¿qué beneficios temporales obtengo cuando cedo? ¿Qué beneficios obtienes? Miren, siempre hay una ganancia temporal que obtenemos a través del pecado. O sea, algo que nos satisface, algo que nos gusta, algo que disfrutamos, ¿no? Porque si no, nadie pecaría, ¿no? O sea, nadie dice, ay, tengo que volver a pecar, o sea, como si fuera doloroso. O sea, hay una satisfacción que el problema y la trampa de Satanás es que es temporal. Es una cosa que verdaderamente nos satisface. O sea, nos da la idea, la sensación de satisfacción, pero es algo temporal que después se acaba y lo que te hace es sentirte muy mal. Pero al rato vuelves a tener la necesidad de esa satisfacción y entonces crees que tienes que regresar a lo mismo y cada vez necesitas más. Y esa es la trampa esclavizante del pecado, que la gente sigue regresando y cada vez regresa por más, porque es una gratificación temporal que termina por esclavizarte espantosamente y causar un dolor a largo plazo. Lo que tú tienes que identificar es cuál es esa ganancia que estás obteniendo, porque si la puedes identificar, te vas a dar cuenta que hay fuentes sanas para obtener esas satisfacciones. A lo mejor tú caes en la tentación porque ahí te sientes confortado, a lo mejor te sientes seguro, o te sientes liberado, o te sientes amado, ¿no? O sea, estás obteniendo algo de ese pecado que tú crees que es algo que necesitas y que nada más puedes obtener de ahí, lo cual es falso. Entonces, trata de identificar qué beneficios temporales obtienes cuando cedes. Número 5, otra que es muy profunda, ¿cómo me siento antes de ser tentado? ¿Cuál es tu estado emocional antes de la tentación? Miren, tienen que conocer sus disparadores emocionales porque eso es lo que tenemos en nosotros. O sea, hay veces que a lo mejor es cuando estás frustrado, cuando te sientes aislado, cuando te sientes rechazado, o sea, que la gente no te ama, cuando te sientes deprimido, cansado, aburrido. O sea, ¿será que alguna de esas cosas es cuando más vulnerable eres? O sea, si tú analizas todas estas cosas, te vas a dar cuenta de qué cosas tienes que empezar a alejarte, a qué personas son más peligrosas para ti, qué momentos del día es cuando tienes que estar mejor preparado, ¿no? Más conectado, pero necesitas conocer perfectamente bien cuál es tu estado, en qué estado te encuentras en este momento. De hecho, esto nos lleva al siguiente punto. Fíjense, el número 2 dice, identifica el estado en que te encuentras. Es muy importante que analices cómo se encuentra tu vida en general en este momento. Hemos visto este proverbio muchas veces. Proverbio 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, necesitamos saber exactamente cuál es el estado de nuestro corazón y muchas veces el estado de tu corazón tiene mucho que ver con tu estado físico, con tu estado mental, con muchas otras cosas que están a tu alrededor que combinadas dan el estado de tu corazón. ¿Ok? ¿Por qué esto es tan importante? Fíjense. El cambio a largo plazo empieza de adentro hacia afuera. El error que la gente comete es querer hacer cambios de afuera hacia adentro y no funcionan porque hacer cambios afuera significa utilizar la fuerza de voluntad para mantenerlos cambiados. Pero lo que está adentro es lo que genera lo que está afuera. Entonces, si tú empiezas el cambio de adentro hacia afuera, vas a tener cambios que son reales. Entonces, no te enfoques en tu comportamiento, en tus deseos o en tus sentimientos. Más bien, enfócate en qué los causa, qué produce ese comportamiento, qué produce esos deseos, qué produce esas emociones. Fíjate, ahí les puse en su programa un pequeño autoexamen para que se hagan una evaluación personal. Fíjense, son 10 líneas que nos van a ayudar a entender cómo estamos generalmente en nuestro cuerpo. La calificación va
de 0 a 4, dependiendo de a qué columna se incline más el estado en el que te encuentres. Entonces vamos a ir a través de ellos rápidamente. Fíjense, la primera línea es cómo está tu estado físico en este momento. O sea, tú tiendes a estar más bien exhausto todo el tiempo, o más bien tu tendencia a estar energético y en forma. O sea, te sientes lleno de energía, te sientes con muchas ganas físicamente hablando. Entonces ahí califícate de 0 a 4. La segunda es tu estado emocional. Te sientes desanimado, pesimista, ves las cosas y pues como que nada más de pensar en las cosas ya te sientes mal, o te sientes muy animado, eres optimista, ves el futuro muy brillante, ¿no? Entonces, de 0 a 4, ¿en dónde estás en este momento? ¿Cuál es tu estado mental? O sea, ¿te sientes aburrido? Las cosas que estás haciendo en este momento, ¿estás descontento con ellas? O más bien, ves tus actividades como un reto, como cosas emocionantes, ¿no? Que te satisface hacerlas, ¿no? ¿Cómo estás en este momento? La siguiente dice relacional. O sea, relacionalmente, ¿cómo estás en este momento? ¿Te sientes sin apoyo alguno? ¿Te sientes aislado de gente que te ayude a conectar? ¿O más bien te sientes apoyado? ¿Estás conectado a un grupo de gente que está ahí para ti? Entonces, califícate en relaciones. Luego, espiritual. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes seco espiritualmente? Es decir, como que sientes que tu vida no tiene realmente ningún sentido. O sea, ya no entiendes ni qué es lo que estás haciendo aquí, por qué tienes que todos los días trabajar y hacer todo lo que haces, ¿para qué? Como que no tiene sentido la vida, o más bien te sientes que estás creciendo y encuentras una plenitud en la forma en la que estás viviendo tu vida. ¿Ok? Entonces, ese es espiritual. Familiar. La gente de sangre, relacionada contigo de sangre, ¿está cerca de ti o más bien te sientes lejísimos de ellos? Fíjate, es posible que estén cerca de ti y aunque no estén cerca, que estés conectado con ellos. Entonces, si estás en constante comunicación con ellos, la calificación es diferente que si estás lejos, pero a lo mejor puedes estar cerca y desconectado, ¿no? Entonces, familiarmente, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu nivel de autoestima? ¿Te sientes seguro de ti mismo o te sientes totalmente inseguro? Fíjense, la gente insegura es gente que se la pasa pretendiendo que está bien, porque le da miedo que los demás se den cuenta de que no tiene la capacidad, de que no es quien dice ser, y entonces tienen una inseguridad porque piensan que en cualquier momento los van a descubrir, ¿no? En cambio, la gente segura de sí misma vive con confianza, vive con tranquilidad. Entonces, ¿de qué lado estás tú en este momento? El dolor en tu vida proviene de dos cosas. El dolor que tienes en ti por cosas que has hecho y el que tienes en ti por cosas que te han hecho. Entonces, las siguientes dos líneas hablan de eso. El dolor en tu vida en cuanto a cosas que has hecho, ¿cómo está? ¿Te sientes culpable por cosas que le has hecho a las demás personas? ¿O más bien has confesado las cosas que has hecho? ¿Has pedido perdón? ¿Has recibido el perdón de Dios y te has perdonado a ti mismo? Entonces, ¿estás tranquilo en cuanto a eso? ¿Qué tal en cuanto a las cosas que te han hecho? ¿Estás amargado? ¿Enojado? ¿Vas cargando con esa raíz de amargura por cosas que la gente te ha hecho? ¿O más bien has perdonado a todas las gentes y a todas las personas y has dejado ir ese dolor que te causó lo que te hicieron, ¿no? Y la última, pues, es un estado general. O sea, tú tienes la tendencia a sentirte triste casi todo el tiempo, o más bien a sentirte lleno de gozo casi todo el tiempo. ¿Cómo estás? Entonces, fíjate, si tú tomas todas las calificaciones que te des a ti mismo y las sumas hacia abajo, te va a dar un valor. Y te voy a decir lo que los valores significan. Si estás entre 35 y 40 puntos, significa que estás muy bien. Pero te voy a decir una cosa que la Biblia nos dice. Cuando mejor estamos, es cuando tenemos la tendencia a bajar la guardia. O sea, la Biblia dice, ten cuidado cuando estés súper bien, porque ahí es cuando la gente dice, estoy bien. Y entonces vienen los ataques. Entonces, qué bueno que estés bien si es que estás bien. Pero necesitas mantenerte conectado y asegurarte de que todas esas se mantengan muy bien, a buen nivel, para que no empieces a tener la vulnerabilidad de los ataques, ¿ok? Si estás entre 25 y 35, entonces estás bien, pero estás en la línea. Fíjate, si bajas tanto como a 25, significa que por lo menos hay una de esas líneas que está baja, si no es que más de una, ¿ok? Y ese es un problema, porque por la que está baja es por donde pueden entrar los ataques que después te empiezan a jalar en otras áreas, ¿ok? Si estás entre 15 y 25, estás en muchísimo peligro. Significa que tienes más de una de esas líneas, ¿verdad?, que en este momento está
en alto riesgo y es una cuestión de tiempo que te va a empezar a jalar hasta que de pronto, pum, des una caída fuerte. Y si estás en menos de 15, estás en crisis. Estás en modo de supervivencia, apenas puedes llegar de un día al otro y lo que necesitas es pedir ayuda urgentemente. Necesitas acercarte a alguien y decirles necesito ayuda. Y necesitas empezar a verificar en cuáles de esas líneas necesitas empezar a trabajar para que empieces a tener la fortaleza de enfrentar los ataques de Satanás. Ahora miren, otra importante pregunta con respecto a su calificación es esta. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Porque no es lo mismo que lleves algunos días batallando con estas cosas a que lleves semanas o incluso meses tratando de resistir las tentaciones, sintiéndote totalmente vulnerable. Es importantísimo que analices estas cosas porque miren, mientras más tiempo pasamos en calificaciones bajas, más oportunidad le estamos dando a Satanás de entrar a nuestra vida y destrozarla. Efesios 4:27 dice, no den cabida al diablo. O sea, ¿qué significa darle cabida al diablo? Miren, nuestro enemigo aprovecha una grieta miniatúrica para meterse y le empieza a hacer cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande y empieza a hacer agujeros por todos lados en tu vida. Entra por uno de esos rubros y al rato está atacando todos hasta que te tira. Entonces, ¿cuál es tu principal cabida? ¿No? Cuando dicen no le den cabida al diablo, ¿cuál es la grieta que le estás hablando a Satanás? Porque de ahí se va a agarrar, de ahí se va a aferrar. ¿No? Si tú empiezas a darte cuenta que tienes emociones negativas como el desánimo, la tristeza, la frustración, te tienes que preguntar, ¿qué las está causando? ¿Será el cansancio? ¿Será que me siento solo? ¿Verdad? ¿Será que me siento mal, que me siento enfermo? ¿Será que estoy totalmente estresado con lo que estoy haciendo? Entonces, ¿qué puedes hacer con respecto a cada una de estas que estén bajas para cambiarla? Esa es nuestra tarea, O sea, analizar estas cosas y decir, bueno, ¿cómo lo cambio? Porque si tú permites que 2 o 3 o más de ellas se empiecen a juntar, ese peso va a terminar por derrumbarte, ¿ok? Y entonces Satanás te va a empezar a poner esa voz en tu cabeza. No tienes por qué estar frustrado, tú te mereces esto, ¿por qué no haces esto otro? ¿Por qué no haces aquello? Lo que no te dice es que esa satisfacción temporal no dura ni realmente te hace salir de ese agujero, sino te mete de forma cada vez más profunda, ¿ok? Entonces, cualquiera que sea el comportamiento que está causando que estés muy bajo en esas líneas, es algo que necesitas alejarte de ello y empezar a acercarte a otras cosas. La número 3 ya tiene que ver con cosas a las que nos acercamos. Si queremos triunfar en las batallas diarias, número 3 dice, enfoca tu atención en otra dirección. Necesitas cambiar la dirección de tus pensamientos. Es algo que hemos estudiado un montón de veces en diferentes situaciones. Dice Santiago 1, versículos 14 y 15 dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. O sea, la tentación siempre empieza con un pensamiento. No empieza con acciones, o sea, no es algo que de repente estamos haciendo, ni siquiera son emociones que de repente sentimos. La batalla, recuerden, lo hemos visto 40 veces, está en la mente. Los pensamientos que nosotros tenemos son las cosas que nos tientan, porque lo que capta tu atención te capta a ti. Y eso es en lo que se especializa Satanás, en captar tu atención. Y la verdad es que no es tan difícil. Miren, por ejemplo, si yo ahorita empezara a decirles, oigan, ya está empezando a hacer hambre, ¿no? ¿No se les antoja comer algo? ¿Qué tal si saliendo de aquí nos vamos a comer unos tacos al pastor? Imagínate el trompo de los tacos al pastor doradito, ¿no? La carne quemadita, el olor que tiene. Ahora imagínate los tacos, ¿no? Ya puestos en sus tortillitas con cebolla, cilantro, piña, un poquito de salsa, ¿no? ¿Y ya te dio hambre? ¿Ya se te antojaron unos tacos al pastor? Imagínate si yo, siendo un simple ser humano, puedo empezar a meter imágenes en tu cabeza y antojarte ciertas cosas, lo que no puede hacer Satanás, que viene practicando cómo hacer estas cosas desde hace miles de años. Pero si aprendes a cambiar el foco de tu atención, entonces vas a poder triunfar sobre esas cosas. Si no aprendes a cambiar ese enfoque, eres una presa fácil del enemigo. Te va a estar atrapando una y otra vez. Y de nada sirve estar simplemente luchando contra los pensamientos que te manda.
porque mientras más te enfocas en ellos, como hemos visto en otras secciones, ¿verdad?, más fuertes se hacen en tu cabeza. O sea, la gente que dice, no me voy a enojar con mi esposa, no me voy a enojar con mi esposa, no me voy a enojar, ¿no? Y nada más está pensando, o los que dicen, no me voy a comer una galleta, no quiero comer galletas hoy, no me voy a comer una galleta. Y lo único que estás haciendo es traer galletas a tu cabeza. No voy a ver esa película, no me voy a tomar una cerveza, ¿no? O sea, nada más estás reforzando y reforzando y reforzando precisamente lo que no quieres. Entonces, fíjate, date cuenta de cómo funcionan las caídas en la tentación. Empieza con atención, antojo, acción, ¿no? O sea, capta mi atención, se me antojan las cosas, tomo acción y caigo en la tentación. El problema que tenemos es que tratamos de pelear con estas dos. Tratamos de pelear con la atención cuando ya estamos pensando en ello, o con la acción cuando ya nuestros pensamientos nos están seduciendo, cuando el lugar más fácil para cortarlo de raíz es en la atención. Segunda de Corintios 10:5 dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esa es la manera de cambiar la dirección de tus pensamientos. En el momento que llegan esos pensamientos a tu cabeza, ¿no?, cuando llegan las ideas, ya sea que te las ponga Satanás o que pases por un lugar y veas ciertas cosas y en ese momento tengas un pensamiento que sabes que es negativo, en ese momento entrégaselo a Cristo. En ese momento vas a Él y dices, Señor, aquí está este pensamiento, necesito entregártelo. Y miren, yo sé que hacer esto no es fácil. Es una cuestión de práctica. Si tú dejas al pensamiento y empiezas a disfrutar desde el pensamiento con las cosas, ya te atrapó. O sea, tienes que hacerte al hábito, o sea, adoptar la práctica de que en el momento que llega un pensamiento y tú lo identificas como un pensamiento que va a disparar una tentación pecaminosa, en ese momento, así como por relación de ideas, tienes que decir, Padre, Señor, necesito que me ayudes, tengo que llevar este pensamiento cautivo, te tengo que entregar este pensamiento en este momento. Y lo que vas a hacer es reemplazar ese pensamiento con un pensamiento correcto, con un pensamiento positivo. En otras palabras, no vas a luchar contra la tentación, sino vas a luchar contra el tentador. O sea, la Biblia lo que nos dice que tenemos que hacer es que la lucha no es voy a concentrarme en ganarle a Satanás con los pensamientos, sino en luchar contra él, reemplazando el pensamiento que él me envió con un pensamiento correcto. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes la palabra de Dios guardada en tu corazón y acudes a Cristo sometiendo pensamientos a Él, Dios te va a empezar a dar versículos de la Biblia para ponerlos encima de esos otros pensamientos negativos. Miren, ni siquiera Jesucristo intentó poner a pelearse con la tentación. Si ustedes se acuerdan, Satanás trató de tentar a Jesús de la misma manera que ahorita los quise tentar con los tacos al pastor, ¿no? Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Y una de las tentaciones de Satanás fue decirle, ¿te imaginas un bolillo recién salido del horno, calientito, doradito? Mira, casi lo puedes oler. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿No? La tentación era, ¿por qué no utilizas tu poder para tu satisfacción personal? No para lo que Dios te mandó, sino para satisfacerte nada más a ti mismo. Y Jesucristo, en lugar de ponerse a discutir con Satanás, inmediatamente somete ese pensamiento y dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿en qué se concentra? En que su alimento verdadero es el alimento espiritual. La palabra de Dios es lo que lo satisface. Y nada más al hacer esa sustitución, tiene éxito sobre la tentación del mundo de Satanás. Entonces, necesitamos aprender a sustituir esos pensamientos, a redireccionar la manera que pensamos, ¿eh? Sacar el malo entregándoselo a Cristo y meter uno bueno que nos ayude a triunfar sobre esa tentación. Número 4, cosas a las que nos tenemos que acercar, ¿no? Si quieres triunfar en las batallas diarias, rodéate de gente que te apoye. Necesitas, si identificaste en la sección pasada a gente, cuando estás con ellos, la tentación empieza a ser cada vez más fuerte. Ahora necesitas encontrar un grupo de gente que cuando estés con ellos te ayuden a contrarrestar la tentación. El amor, el apoyo, las oraciones de personas que van en la misma dirección que tú te van a ayudar. Miren, hay cosas que no vamos a poder enfrentar solos, ¿eh?
Hay tentaciones que a lo mejor nos tienen tan esclavizados que lo primero que necesitamos hacer es acudir a gente que va con nosotros para que nos ayude a romper esa esclavitud. Es un mito eso del cristiano solitario. La gente que dice, no, pues yo la verdad no voy a la iglesia, nada más leo mi Biblia y así solo voy a ir por el camino contra la corriente. Eclesiastés dice en el capítulo 4, dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Ese pobre del individuo que está tratando de caminar el camino correcto, pero está tratando de caminar solo. Porque en el momento en que te tropieces, y como vimos al principio, es una cuestión de tiempo, O sea, todos estamos todo el tiempo tentados y hay momentos en los que caemos. Y si caemos solos, ¿quién nos va a ayudar a levantarnos? Entonces necesitas rodearte de gente que te apoye. No tienen que ser un montón, tienen que ser, aunque sea uno o dos, pero que sean honestos, que sea gente que esté dispuesta a interdepender contigo. O sea, que tú te puedas abrir con ellos, platicarles tus batallas, platicarles lo que enfrentas y que ellos te cuenten lo de ellos a ti para que juntos oren uno por el otro y nos hagamos fuertes. Y mira, si tú haces eso, si te haces por lo menos de un socio espiritual, vas a descubrir dos cosas maravillosas. Para empezar, vas a encontrar liberación, porque te vas a dar cuenta de que no estás solo, de que no eres el único. Una de las trampas más comunes de Satanás es hacerte pensar que el único que está luchando tan aferradamente con estas cosas eres tú. Que los demás luchan, pero no como tú. Tú eres el que está peor. Entonces, cuando empieza a hablar con los demás y empieza a compartirles tus cosas, te vas a dar cuenta de que todo el mundo está luchando con algo violentamente. ¿Ok? Y en segunda, vas a empezar a ver progreso. O sea, cuando empieza a contarle a la gente las cosas que te tienen esclavizada, vas a empezar a ver progreso porque, fíjense, aceptar el problema es el primer paso para resolverlo. Y lo que hemos descubierto, que lo hemos platicado también más de una vez, es que cuando tú tienes un área secreta, un pecado secreto que ahí te está comiendo por dentro, ese pecado te tiene esclavizado. Pero en la medida en que empieza a hablar de esas cosas con la gente, esa esclavitud empieza a debilitarse. O sea, la fuerza que tienes sobre ti cada vez se debilita más y más y más y más. Y miren, la verdad de las cosas es que pregúntense a ustedes mismos. ¿Ustedes creen que hay alguien en esta sala que no lucha contra alguna tentación diario? ¿Creen que haya uno solo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿no será bueno dejar de pretender? Y en lugar de estar pretendiendo confesarnos entre nosotros las cosas, en Santiago 5:16 dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, necesitamos abrir nuestro corazón y orar unos por los otros. Entonces, ¿quieres protegerte contra la tentación? Necesitas rodearte de gente que está dispuesta a ir contigo en el camino, a ser tu socio espiritual, a llamarte a la responsabilidad, de vez en cuando confrontarte con la verdad, como vimos en la serie pasada, pero necesitas gente así en tu vida. Miren, como pastor, hay veces que la gente me platica cosas, me confiesa cosas con las que están batallando que no le platicarían a nadie más. Y les confieso que me da un gusto cuando me platican esas cosas. No porque sea yo un curioso y quiero saber qué está pasando, sino porque yo sé que esas cosas los tienen esclavizados y en el momento en que empiezan a platicarlas, nada más hablar de ello, los pone en el camino hacia la liberación de la esclavitud de esas cosas. Entonces, fíjate, tú no puedes trabajar en hábitos que niegas tener. Necesitas aceptar, necesitas reconocer ante otras personas que estás batallando con estas cosas. Entonces, ¿qué mal hábito necesitas romper? ¿Contra qué necesitas batallar? Ya sabes en dónde está el poder. Ahora tienes que reconocer eso con lo que estás batallando. Hay una promesa maravillosa en la Biblia, en 1 Corintios 10:3. Fíjense lo que dice. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, fíjense todo lo que dice ese versículo. Para empezar, tú y yo no vamos a sufrir ninguna tentación que no sea común al género humano.
O sea, todas las personas somos tentados con ciertas tentaciones, pero todos somos tentados con esas tentaciones de forma diferente, con cosas diferentes, pero no son cosas especiales para ti. ¿Ok? Todo el género humano es tentado de esa manera. Pero dice ahí que Dios no va a permitir que seas tentado nunca con algo que no puedes resistir. Pero la parte más interesante es la última. Dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, Él nos va a dar la salida a la tentación. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir esa salida? Número 5, acude a Dios en oración para pedirle ayuda. O sea, Dios está listo para ayudarte en medio de la tentación. Dice, cuando más lo necesites, ¿verdad? Yo estoy ahí listo para darte una salida, pero tienes que acudir a mí. Y miren, yo sé que algunas personas están pensando en este momento, pues yo he estado enfrente de la tentación y me he puesto a orar y no me ha funcionado. Quiero que se den cuenta que les di estas 5 cosas, porque las 5 son importantes y es la combinación de las 5 la que nos va a ayudar a triunfar sobre estas batallas diarias. Lo que yo he escuchado muchas veces en consejería es de la gente que se va a meter a la boca del lobo, al lugar en donde más es tentado, en el horario con el que más es tentado, con la gente con la que más es tentado, y ya cuando está en medio de todo lo que dice, Señor, sácame de esta tentación. Dios difícilmente te va a poder sacar de una tentación en la que ya estás metido y te estás metiendo tú. Ahora, la oración no es lo único necesario, pero es necesario. O sea, sin la oración, la Biblia aquí dice, tenemos que acudir a Él para que nos dé la salida, para tener el poder de hacerlo. Entonces ya sabes en dónde está la fortaleza, ¿verdad? De dónde viene el poder, entonces acude a Él. Jesucristo mismo, fíjense, les dice a sus discípulos, Mateo 26, 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Él sabe que el espíritu que Él puso en ti tiene hambre espiritual y está dispuesto a seguirlo y a obedecerle. Pero también sabe que tu cuerpo es totalmente débil. Entonces dice, oren para que estén alerta y no les ganen las tentaciones. La oración tiene que convertirse en parte de tu vida. Tienes que orar en todo momento. En los momentos en los que vas a trabajar, en los momentos que te levantas, cuando estás bañando, cuando estás a punto de llegar a tu casa del trabajo, fíjense, hay lugares que nosotros podemos evitar. Que son lugares en donde somos tentados con frecuencia. Pero hay lugares en donde somos tentados que no vamos a tener más remedio que acudir a ellos, ¿no? Si las tentaciones vienen cuando estás trabajando, pues no vas a dejar de trabajar, necesitas seguir trabajando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar antes de llegar a esos lugares. Señor, ayúdame a mantener el enfoque correcto, ayúdame a enfocarme en ti. Si viene una tentación, ayúdame a acudir a ti lo más rápido posible. Necesitas aprender a orar en todo momento y Dios te puede ayudar perfectamente sin importar qué tentación sea. ¿Cómo sabemos que Dios nos puede ayudar? Porque entiende perfectamente lo que estás pasando en este momento de tu vida, en cualquier momento de tentación, Él entiende lo que estás pasando. Fíjense, dice Hebreos 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. El sumo sacerdote que nosotros tenemos, de acuerdo a Hebreos, es Jesucristo. Entonces esa primera línea dice, no tenemos a un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo y de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces fíjate todo lo que dice ese pasaje. Jesucristo dice, es un sumo sacerdote que Él es capaz de compadecerte de ti y de mí porque ha sufrido todas las mismas tentaciones que tú has sufrido y las que vas a sufrir, todas las sufrió Él. O sea que, ¿qué te está atacando a ti? ¿Qué te ataca? El enojo, la ira, la envidia, la lujuria, la pereza, todas, absolutamente todas, atacaron a Jesucristo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Él no pecó. ¿Qué significa eso? Significa que no nada más entiende por lo que estás pasando, sino que tiene el poder para resistirlas por ti. Y dice, acude a Él, porque lo que te va a dar es gracia cuando más la necesitas. O sea, la gente, hay veces que estamos en la tentación y hasta nos da vergüenza acudir a Dios. O sea, esta es una confusión que tenemos a veces en nuestra cabeza. Ser tentados no es pecado. Jesucristo fue tentado a través de su vida. Dice que sufrió toda tentación igual que nosotros. O sea, es ceder a la tentación que es un pecado. Dice, cuando estás en medio de esa tentación, que no te dé miedo acudir a Dios porque te puedes acercar al trono y te va a dar
gracia, te va a bañar con su gracia, te va a ayudar a defenderte de estas cosas. Entonces pregúntate, ¿cómo está tu vida de oración? ¿De verdad estás en constante comunicación con Jesucristo a través de tu día? ¿O simplemente te acuerdas de Él cuando ya estás tan adentro en la tentación que ya no le das ni la oportunidad de darte la salida? De esto se tratan las batallas diarias. Hay cosas de las que te tienes que alejar. Y miren, esta es la parte fría y difícil de la vida en Cristo. Que va a haber cosas en tu vida que te vas a dar cuenta que te causan caídas, que un día vas a llegar a la frustración total y vas a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces empieza a tomar decisiones desde ahorita, decir, esto tiene que cambiar, esto lo tengo que dejar, de esto me tengo que alejar, estas personas no son una buena influencia en mi vida. O sea, este lugar que frecuento no es un buen lugar para participar ahí. Y luego, ¿a dónde sí? Mi corazón empieza a sentir esas emociones por Dios, ¿no? Acercarme a la gente adecuada, a las situaciones adecuadas, los pensamientos adecuados, estar constantemente en comunicación con Dios. Hay bastante más de lo que vamos a hablar la semana que entra, pero si empiezas a hacer este análisis detallado de tu persona y empiezas a darte cuenta de qué cosas en este momento en tu vida te están distrayendo, te están engañando, te están haciendo caer, y empiezas a hacer un esfuerzo de la mano de Dios por alejarte de ellas para sustituirlas por estas otras, vas a ver cómo Dios te da la fortaleza para empezar a tener victoria sobre estas batallas diarias. Mi oración para todos es que tengamos la fortaleza de empezar a trabajar en eso, en el estudio de las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida y ponernos en manos de Dios para que nos ayude a cambiarlas. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, te amamos y nos sentimos tan avergonzados cada vez que caemos en las tentaciones, Padre. Nos avergonzamos porque pues, se supone que nosotros somos tus representantes en esta tierra. Y si nosotros mismos no nos podemos mantener levantados, ¿cómo podemos tener la esperanza de pasar esa luz a los demás? Pero yo sé, Señor, que ese pensamiento es una de las trampas de Satanás, que lo que quiere es desanimarnos y hacernos alejarnos del camino correcto y alejarnos del trabajo para el que tú nos pusiste aquí. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por tu gracia. Gracias porque estamos limpios y nos ves con esa perfección. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir en victoria, Señor. Ayúdanos a triunfar sobre estas batallas diarias y a sentirnos orgullosos de ser tus hijos y poder esparcir la luz por todos lados a donde vayamos. Te pido, Señor, para cada una de las personas que están aquí sentadas, que nos des esa fortaleza, que nos des sabiduría, que nos ayudes a conectar contigo en cada momento que lo necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por esa promesa que nos diste, de que ahí estás al pendiente y que en el momento en que acudamos a ti, vas a estar listo para darnos la salida de esa tentación y tener victoria y levantar tu nombre, Padre. Gracias, Señor. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.